Voy a presentarles hoy una serie de proyectos, pero tratando de hacer énfasis también en los procesos, es decir, en cómo se han desarrollado proyectos urbanos para Medellín, el área metropolitana de Medellín, que es el Valle de Aburrá, y vamos a ver si alcanzo a mostrarles un trabajo que estamos haciendo en este momento para Urabá con la gobernación de Antioquia. Por eso entonces mi presentación va a enfocarse sobre todo a territorios emergentes, es decir, territorios que están en proceso, territorios que todavía no tenemos muy claro cómo trabajar. En Urban eso es un gran reto para nosotros. Voy a hacer una pequeña presentación de lo que es Urban. Quiero decirles que en Medellín están las puertas abiertas para todo lo que necesiten del centro de estudios. Estos son los 3 temas que trabajamos académicos, donde tenemos una maestría en procesos urbanos y ambientales, y tenemos unos cursos sobre urbanismo social que se dan cada verano, a mitad de año y a final de año, donde se desarrollan cómo se han desarrollado los proyectos en Medellín en algo que se ha denominado urbanismo social, que tuvo que ver con un periodo entre el 2004 y el 2011. También hacemos proyectos de investigación. Tenemos también un énfasis en trabajar proyectos. Afortunadamente hasta ahora hemos podido trabajar para el gobierno, para la alcaldía, para la gobernación, para otras entidades gubernamentales de otros países como México y Curazao, y también para el sector privado. En este momento estamos haciendo un proyecto para Argos en Medellín, y un poco eso es una de las cuestiones que tratamos de buscar en Urban, podernos parar en el medio de lo público, lo privado y lo académico como un espacio articulador. Y por último, pues tenemos una serie de eventos y foros que tratamos de ser muy activos en la divulgación de las discusiones que están más álgidas en la ciudad y en nuestro territorio cercano, poniendo también sobre la mesa, en un espacio como este, a personas del gobierno, personas de la academia, expertos, investigadores y personas del sector privado a hablar siempre sobre los temas que están en discusión en la ciudad. Esto es algo que tiene que ver con uno de los grandes enfoques que tiene nuestro trabajo, trabajar en contextos territoriales emergentes, urbanos y ambientales, donde pues tenemos esas complejidades, donde no se sabe muy claramente hasta dónde llega lo urbano y llega lo rural, y tratando de hacer énfasis en procesos no solamente desde el gobierno hacia las comunidades, es decir, un proceso top-down, sino también haciendo énfasis en procesos y proyectos gestionados desde las comunidades hacia arriba. Tuvimos, y ahora va a ser lo primero que les voy a contar, varias personas del equipo de Urban. En este momento hicimos parte del equipo de la empresa de desarrollo urbano de la alcaldía de Sergio Fajardo, cuando se hicieron una serie de intervenciones bajo una denominación que parece redundante, pero quería hacerse explícito que el urbanismo debe ser social, y por eso se plantea un proyecto que se llama Urbanismo Social, porque justo trata de recordar eso que a muchos urbanistas se les ha olvidado, que el urbanismo tiene un enfoque altamente social. Esas experiencias entonces han permitido que gran parte del equipo haya estado en una situación privilegiada de estar en el gobierno, en la empresa de desarrollo urbano, con voluntad política, con mucho dinero. Medellín es una ciudad que tiene una buena cantidad de dinero, sobre todo por sus empresas públicas de Medellín, que permite invertir gran cantidad de ese dinero a la ciudad. Pero también somos conscientes que eso fue un proceso sui generis y que es muy excepcional.
Por eso para nosotros es muy importante no solamente generar procesos top-down, sino hacer énfasis en procesos bottom-up, desde las comunidades, empoderarlas para, como equipo técnico, apoyar el conocimiento que tienen cada una de las comunidades. Nos interesa mucho que cada uno de los trabajos que hagamos sean libros, se puedan divulgar, podamos sistematizar el conocimiento, podamos poner en una publicación para que quien quiera leerla y quien quiera revisarla, pues esté ahí en un libro o en un archivo digital. Estos son parte de los libros que se han hecho. Este fue el primero que se hizo, donde hay una serie de artículos sobre Medellín en temas de medio ambiente, temas de urbanismo, temas de sociedad, partiendo desde el periodo 2008, 10, 15 años hacia atrás, tratando de entender pues cuáles han sido las dinámicas de los últimos años en esos temas. Otro proyecto que les voy a mostrar un poco que es un libro también, se llama Bio 2030, Plan Director Medellín Valle de Aburrá. Hace parte de un trabajo que hicimos para la Alcaldía de Medellín y el área metropolitana para definir el futuro del Valle de Aburrá al 2030. Esto es un trabajo que estamos haciendo en este momento, es uno de los temas que hemos identificado, es el tema más crítico que tiene el Valle de Aburrá. Es una investigación que inicia llamándose Rehabilitar la Ladera, una investigación que hacemos con un equipo de Harvard también, que hace parte de una red en la que está Urban, que sería muy interesante que pudiéramos ser socios en esa red, donde lo que plantea es, pues justo como lo dice el título, cómo rehabilitar la ladera. Este trabajo de investigación deriva en un proyecto que nos contrata la Alcaldía de Medellín después de haber desarrollado esto, que se llama Rehabilitar la Montaña. Todos estos son libros. Otro espacio que nos interesa mucho, les contaba ahora, las llamamos mesas Urban, donde ponemos en discusión más o menos cada mes una serie de temas asociados a medio ambiente, urbanismo y sociedad para hacer parte del debate de la ciudad. Esto hace parte de los cursos de urbanismo social que se dan en Urban. Esto de hecho es un curso bastante excepcional. Vinieron alrededor de 50 políticos de México, de Nuevo León, a hacer este curso. Ninguno se conocía, todos eran de partidos políticos distintos. Esto fue gestionado por unos empresarios mexicanos, quienes consiguen el dinero, los traen y les dicen: miren, vamos a ver cómo en una experiencia de Medellín se generaron estos procesos y se hicieron estos proyectos para que tratemos de articular nuestras políticas públicas. Estos son todos los alcaldes que además firman un pacto en Medellín que se van a comprometer a generar una serie de articulaciones con sus políticas públicas en Nuevo León. Pero este es un espacio muy interesante que se hace, como les decía, en julio y en diciembre, una semana donde se compacta cómo se ha hecho en Medellín eso que se llama urbanismo social. Y por último, y aprovecho para hacer una invitación, que en este momento están abiertas las inscripciones para la maestría, que arrancaría otra vez el próximo año. Esta es nuestra red donde pues ojalá podamos seguir siendo socios en esta red, una red donde hay personas interesadas en estos temas que estamos trabajando nosotros, cómo intervenir en territorios emergentes, proyectos, procesos, cómo se articulan temas urbanos, temas ambientales, temas sociales, donde hay personas de Asia, por ejemplo, de la India, personas de África. Hay unos socios muy interesantes, por ejemplo en París, el APUR de París, con quien de hecho hemos realizado un trabajo que les voy a mostrar ahora, que es tal vez una de las oficinas de urbanismo más importantes del mundo, que ha logrado consolidar durante la historia de París un espacio donde se piensa París. Ellos llevan 50, 60 años adelante en el futuro, cómo debe ser la ciudad, pensando qué estudios se deben hacer y hacia dónde se debe ir. Bueno, voy a empezar contando cómo nace Urban.
Les decía ahora que gran parte del equipo hizo parte de este proyecto de urbanismo social en la empresa de desarrollo urbano. El actual director de Urbam es Alejandro Echeverry, que fue el director de proyectos urbanos estratégicos de la alcaldía de Sergio Fajardo. Y quiero contarles esto porque para nosotros es muy importante partir de una experiencia y de una práctica que logró ejecutar una cantidad de proyectos urbanos, articulando sobre todo temas de participación, temas de gestión, que es tan complejo, con temas ambientales, que para muchos siempre es casi que una utopía pensar que en 4 años o en 8 años se pueden hacer la cantidad de proyectos que se han hecho en Medellín. Una de las primeras cuestiones que pasó fue que muy rápido de haber iniciado la alcaldía se define realizar un plano que no existía en la ciudad, que es el plano de índice de desarrollo humano. Los verdes más claros es donde hay menos índice de desarrollo humano, los verdes más oscuros es donde hay más índice de desarrollo humano. La política del alcalde dice: vamos a oscurecer los verdes más claros, vamos a poner en esos territorios, que son donde hay mayor violencia, donde hay más déficit de espacio público, de equipamientos, de servicios públicos, etc., vamos a poner todas las herramientas necesarias para lograr la transformación de estos territorios y poder empezar a cerrar un poco esa brecha que hay tan grande en Medellín, de una desigualdad profunda, donde las personas más pobres, de menor índice de desarrollo humano, viven en el sector norte de la ciudad, nororiente, noroccidente, parte del centro occidente. Voy a decirles lo que nosotros hemos definido, que son como unos principios de lo que es el urbanismo social, que creo que es fundamental pues, reflexionar en torno a estos temas. El primero tiene que ver con conectar la ciudad dividida. Vivimos en ciudades que tienen ciudades invisibles, ciudades que no todos conocemos, ciudades que están estigmatizadas. Seguramente en Popayán hay sectores de la ciudad donde no todos podemos ir, porque en este momento se considera como los sectores más pobres, más violentos. Esa ciudad, por lo general, no está en el foco de nadie, no está en el foco de los técnicos, no está en el foco de las academias. Es muy importante poner esos territorios en foco y, sobre todo, conectarlos. Visibilidad y transparencia hacia el mapa real. No sé si todos conocen un mapa de Popayán donde están absolutamente todas las casas que tiene Popayán. Estoy hablando de si están los asentamientos precarios, que seguramente hay asentamientos precarios en cartón o en algunos plásticos. Si eso empezamos por no identificarlo, por no saber dónde está localizado en el territorio, por no saber cuáles son las condiciones sociales, económicas que tienen esos territorios, que son los más vulnerables de toda la sociedad, pues entonces está haciendo falta una parte de la ciudad. Es tan importante ese territorio como el centro de la ciudad. Trabajar proyectos urbanos integrales, que en Medellín se llamaron PUI, pero también no solamente los proyectos, sino los programas. Si ustedes van a Medellín, por ejemplo, un parque biblioteca no es solamente una biblioteca. Un parque biblioteca es un espacio para que los niños puedan jugar, que es una ludoteca, una sala de internet, una sala de exposiciones para las diferentes manifestaciones de las comunidades del barrio, una sala de talleres, auditorio, es decir, una serie de programas que hacen parte de un proyecto concreto, y por eso es tan importante que no solamente sean integrales los proyectos, sino también que los programas confluyan. Otro tema que es bastante interesante también, que tiene que ver mucho con el diseño,
el poder simbólico que tiene la arquitectura, el poder que tiene la belleza y su relación con la inclusión. Hay algo muy interesante en la política en Colombia, ha sido cómo personas como Enrique Peñalosa, por ejemplo, o Sergio Fajardo han incorporado a su discurso político la estética, la belleza. Entonces, estas personas, que además tienen una valoración muy grande por la arquitectura, por el espacio público, por el diseño, por el proyecto urbano, saben que eso es fundamental para transformar una sociedad y transformar una ciudad. Entonces, le apuestan en sus proyectos políticos a que vamos a hacer los mejores edificios, vamos a hacer las mejores bancas, vamos a hacer los mejores paraderos de bus, vamos a hacer las mejores calles para la ciudad y sobre todo para la gente que tiene menores condiciones de índice de desarrollo humano. Por eso en Medellín empiezan a aparecer esta serie de edificios que fueron específicamente, por ejemplo, un premio de la Bienal Iberoamericana de hace 2 años, si no estoy mal. Obviamente pues eso es muy subjetivo, independiente de si el edificio nos gusta o no nos gusta, pero tiene que ver con ese poder que tiene el diseño, que tiene la arquitectura, que tiene el espacio público, que tiene el proyecto urbano. Otro tema que es clave, la calle, entenderla como la piel del barrio. La calle es fundamental para una ciudad. Si ustedes en su ciudad no ven que las personas se sientan en la calle, es porque algo está pasando mal. Si ustedes ven que las personas se sientan en las bancas de la calle a hacer nada, es porque las cosas están funcionando bien. Es porque hay un espacio público seguro donde mi abuelita, mi hijo, mis tías, yo, mi familia, nos podemos sentar, encontrarnos de forma segura y tranquilos. Y eso pasa en la calle, en la calle nos encontramos todos. Y por eso la metáfora de la piel cada uno de nosotros la cuida, porque es nuestra ropa. Entonces por eso nos ponemos cremas y la hidratamos y cuidamos nuestras calles. Es una cuestión muy frágil de la ciudad. Fundamental que los proyectos son para y con las personas. La participación no puede llegar al final del proyecto, tiene que ser desde el inicio del proyecto. Fundamental la comunicación, la cultura, que son los mediadores entre los grandes proyectos de transformación de la ciudad. Por eso, en estos equipos de trabajo, son tan importantes los arquitectos, los ecologistas, los ecólogos, como un trabajador social o como cualquier persona del barrio, porque todos tienen la misma capacidad de sentarse a discutir sobre los temas que se están reflexionando. Finalmente, entonces, en Medellín, en ese periodo, estos son los proyectos que se desarrollan, pero sobre todo las inversiones se concentran en el proyecto urbano integral de la nororiental, en el proyecto urbano integral de Moravia y en el proyecto urbano integral de la Comuna 13. En el resto de la ciudad, las intervenciones son mucho menores, son intervenciones mucho más específicas, pero en estos territorios encontramos proyectos y programas asociados a vivienda, equipamientos, espacio público, servicios públicos, movilidad, etc. Pensemos que esto era las laderas del norte de Medellín, hace 64 años. Obviamente Medellín, como muchas ciudades latinoamericanas, pues explotaron en la década del 50, mucho por el proceso de industrialización que tuvo la ciudad y obviamente por el conflicto del campo. Este es el Metrocable, para tener una guía. Estas son las 4 estaciones que tenemos. Esto es el metro, esto es Andalucía, Popular, Santo Domingo Sabio. En este punto es el Cerro Santo Domingo Sabio y aquí está ubicada el Parque Biblioteca Santo Domingo Sabio. Esto pasó en 40 años y si a nosotros en este momento el gobierno, haciendo un símil con Popayán, nos dijera en un territorio parecido a este, bueno,
somos el equipo elegido para transformar la ciudad y para mejorar las condiciones de este territorio. ¿Por dónde empezamos? Es una pregunta muy compleja, porque aquí falta todo. O sea, son personas que tienen 50, 60 años de estar en este territorio con un déficit de todo. Entonces, en Medellín se define una estrategia que se llama Proyecto Urbano Integral, que tiene que ver con articular lo social, lo urbano, lo ambiental, poner en una misma mesa a planificar y a pensar los proyectos futuros a personas como ustedes. De hecho, en ese momento, cuando yo hice parte de ese equipo, gran parte de ese equipo, éramos de la edad de muchos de los que están acá. Y eso fue un voto de confianza grande de personas de más experiencia con personas de menos experiencia, y la ciudad empieza a hacer un proyecto de transformación radical de la ciudad. Estamos hablando de una ciudad que en el 91 era la ciudad más peligrosa del mundo. Estaba registrando 191 muertes por cada 100.000 habitantes. A mí me tocó crecer en una ciudad en guerra, en una ciudad donde explotaban bombas, donde habían sicarios, donde mataban personas a tu lado. Y pensar en llegar al Parque Biblioteca Santo Domingo, pensar en que existiera un Parque Biblioteca en Santo Domingo Savio era una utopía completa. Eso no se nos ocurría seguramente a pocas personas o a nadie. Porque además estos territorios están completamente estigmatizados, son los barrios más pobres, son los barrios más peligrosos, allá no se puede entrar, allá es donde matan, allá es donde pasa todo lo malo. Entonces, Medellín define una operación que es muy interesante como herramienta de proyecto para intervenir en la ciudad, porque esto no existe en la normativa colombiana. En la normativa colombiana nosotros llegamos hasta plan de ordenamiento territorial y de ahí bajamos a otra serie de herramientas como por ejemplo el plan parcial o mejoramiento integral de barrio. Pero esta operación de proyecto urbano integral quiere ir mucho más allá de lo que había llegado el mejoramiento integral de barrio hasta ese momento, que no solamente mejorar el barrio es mejorar una calle, mejorar un andén, mejorar una baranda, mejorar una casita, es hacer operaciones contundentes en un territorio, grandes operaciones como por ejemplo un gran sistema de transporte público como el Metrocable, que eso tiene un valor, digamos 10 pesos, que se hace el proyecto urbano integral, que cuesta 3 veces más que el sistema de Metrocable, donde lo que se hace es que se conectan la vida de los barrios, la vida cotidiana de las personas, las calles, las casas, los colegios, los parques que existen, con esas estaciones de Metrocable. Entonces Medellín define una serie de estrategias que son planes de escala intermedia. Se planifica esto, pero es muy importante, una de las reflexiones que les quiero dejar hoy es que es muy importante planificar y proyectar de manera simultánea, porque es una manera de poder constatar lo que estás planificando. Por lo general, lo que le pasa a la planificación es que se queda en una esfera, se queda en un nivel, pero cuando lo vas a bajar al territorio, eso no te da, no te cuadra. Entonces, por eso, para este proceso de Medellín era muy importante planificar y proyectar pequeños proyectos, un parquecito, una calle, con proyectos más grandes como el Parque Biblioteca, como el sistema del Metrocable, que todo esto durante 4 años. Se define entonces en la ciudad unos territorios que son los territorios más críticos, como por ejemplo el de la nororiental, pero a la vez en esos territorios se hace un trabajo muy riguroso de entender ese territorio. Entonces aquí hay análisis sociales, análisis económicos, análisis urbanos, análisis ambientales, paralelo a un trabajo con la comunidad donde todos estos territorios se caminan
Los equipos técnicos van de la mano de los trabajadores sociales, de los comunicadores, identificando cuáles son las condiciones de estos territorios, y por eso ven que esto tiene 3 colores. Cada uno de estos colores tiene que ver con un territorio distinto al otro, con unas necesidades distintas al otro. Entonces, por eso, en el territorio rojo hay un proyecto urbano estratégico que es muy distinto al del verde y es muy distinto al del amarillo. Finalmente, todas esas diferencias hacen parte de un plan maestro que empieza a ejecutarse de manera simultánea. Un proyecto urbano como este, por ejemplo, esta es la estación del Metro Cable, este es el Parque Biblioteca Santo Domingo Sabio o España. Todo esto son proyectos de espacio público, la recuperación de calles, un nuevo parque, un pequeño equipamiento, que es un centro de desarrollo empresarial zonal, un gran parquecito que tiene que ver, es un mirador que da hacia la ciudad, y todo esto conectado hace parte del proyecto estratégico de ese sector de la ciudad. Dentro de los análisis que se hacían, se identificaba que, por ejemplo, esta era la zona más precaria de todo el territorio, y por eso es una de las razones que se decide que ahí va la localización del Parque Biblioteca. Por eso el Parque Biblioteca no va en Andalucía o en Popular. Entonces aparecen proyectos como estos que, más allá del proyecto, lo que importa es el uso que se le da al proyecto, la participación que tienen las personas en ese proyecto. A mí me sorprende mucho como arquitecto hablar y escuchar a la gente de este barrio decir que ese edificio es bonito. Es un edificio complejo, pero aquí se podría haber puesto un edificio amarillo, rojo, verde, de ladrillo, de concreto, lo que hubiera sido. Y seguramente estaría funcionando como está funcionando hoy, de una manera muy intensa, sus auditorios, su biblioteca, como parte de un equipamiento del barrio. Otro proyecto estratégico que tiene que ver con la parte baja, que es esta zona roja, plantea, contrario al que acabamos de ver, que acá hay una gran calle, que es la centralidad de todo el sector, entonces se consolida esta como la gran avenida, la gran vía, el gran paseo comercial, donde hay, por ejemplo, un aumento del 200% del comercio que existía antes de que el proyecto se hiciera. Y todo esto se conecta con una serie de puentes que unen 2 quebradas, 2 barrios que siempre habían estado separados, y un proyecto piloto de recuperar una quebrada con vivienda de interés social. Esta es la calle. Esto antes era solamente espacio para el vehículo, y lo que se hace es que se logra consolidar un gran paseo urbano con arborización, con bancas, con todo el amoblamiento urbano necesario. Esto es parte de ese proyecto habitacional. Esta era la situación en la que estaba. Esto se llama la quebrada Juan Bobo. Miren las condiciones de precariedad. Seguramente en Popayán tenemos barrios como este. Y lo que pasa es una transformación radical de ese territorio, sobre todo tratando de que las personas que viven en ese lugar no sean reasentadas. Las personas que vivían en estos sectores, que finalmente no se pudo mitigar el suelo por las condiciones que tiene de deslizamiento o desbordamiento de la quebrada, se les da la opción de vivir en estos apartamentos, o los que quieren se van a vivir a otros sectores de la ciudad. Pero hay una operación muy grande de recuperar y de llenar una serie de espacios en estas casitas que hay, que se les hace mejoramiento de cubiertas, de fachadas, de estructura, para que finalmente el proyecto, pues uno no sabe mucho cuál es el proyecto si no lo conoce, ¿cierto? Uno podría decir, no, el proyecto son los edificios, pero el proyecto es toda esta cuenca donde hay intervenciones de espacio público, donde hay intervenciones de conexiones de escaleras, unas terrazas, unas zonas verdes que tienen que dejarse por las obras de mitigación, y sobre todo pues la recuperación del cauce de la quebrada. Hasta acá quería contarles qué se puede hacer
desde la planificación. Para mí, haber participado en este proyecto obviamente es un cambio rotundo en tu visión del mundo. Yo en este momento podría estar diseñando casas para gente muy rica. Mi cabeza se dedica a trabajar para la gente que vive en territorios emergentes, que son los que tienen las condiciones socioeconómicas más precarias de nuestro país. Tenemos una deuda con esa parte de la sociedad. Nosotros tenemos la fortuna, todos los que están acá son afortunados de vivir en un país con unas desigualdades grandes, pero nosotros podemos tener acceso a la educación. ¿Y para qué nos está sirviendo la educación? Afuera tenemos todos estos problemas esperándonos para ver qué hacemos. Y la invitación que me hacen a este espacio, un poco lo que yo quiero dejarles es: miren todo lo que podemos hacer. En este momento la universidad tiene en las manos una oportunidad enorme de transformar la historia de Popayán. Y eso está en las manos de nosotros, si lo queremos lograr o no. Puede que sea un proyecto más de investigación, o puede que sea el proyecto que cambió muchas de las lógicas que se estaban dando en Popayán para el beneficio de todos. Y así como ayer nos contaban, es que desde el terremoto del 90, no me acuerdo, perdón, se ha generado un proceso de deterioro porque ha habido una dinámica de crecimiento de la población, de las viviendas, ha aumentado la movilidad. Qué bueno sería que en 10 años podamos venir a Popayán a ver los resultados de lo que ha pasado con este ejercicio. Y vengamos de Medellín y de Bogotá, y que vengan de Buenos Aires y que vengan de todo el mundo a ver la maravillosa experiencia que se ha hecho en esta universidad. O sea, tenemos en nuestras manos el poder. ¿Ustedes saben qué es eso? Eso es una gran oportunidad. Bueno, voy a mostrarles ahora una experiencia que, como les decía, la realizamos. Nosotros fuimos el equipo técnico en Urban de la Alcaldía de Medellín y del área metropolitana para realizar el plan director BIO 2030. ¿Por qué un plan director? Y esta me parece que es una reflexión interesante para el ejercicio que ustedes están haciendo. Un plan director. Los planes directores no hacen parte de la norma colombiana tampoco. ¿Será que es que parte del ejercicio que ustedes van a hacer podría ser dirigido a la consolidación de un plan director? ¿Por qué un plan director? Para Medellín, el proceso de metropolización requiere un nuevo enfoque en la planificación y nuevos instrumentos. Se evidencia la importancia de una idea fuerza para construir un consenso sobre lo estratégico. Existe la necesidad de articular la planificación territorial sectorial para lograr un mayor impacto en el desarrollo de la región. Este mapa que ustedes ven acá es la sumatoria de 150 variables sociales y económicas. Este análisis a nosotros nos decía qué cantidad de libros lee la población en el Valle de Aburrá. Pero nos decía, en el poblado, una persona por mes lee un libro. En Santo Domingo Sabio, punto 2. Eso nos permitía entender desde las condiciones sociales y económicas, desde datos duros, porque esto no es cualitativo, esto obviamente es cuantitativo, pero basado en censos y en encuestas, nos permitía hacer mapas como estos que nos llevan a hacer un ejercicio que hemos llamado identificación de tendencias del área metropolitana. Busquen tendencias en Internet. Cuando uno habla de tendencias, se refiere a la moda. Pero cuando nosotros estamos hablando de tendencias o de dinámicas, estamos hablando de movimiento. Es decir, estamos hablando de cómo la condición social y funcional en el territorio se está dando en Medellín, en un trayecto de tiempo. Entonces, todos estos análisis
son fundamentales para entender el territorio. Este, por ejemplo, precisamente nos permitía definir una tendencia del área metropolitana, que es: tenemos una segregación social y funcional del territorio. Esto quiere decir, las zonas más oscuras son las zonas más pobres de la ciudad, las zonas más claras son las que tienen condiciones económicas mejores, pero lo cruzamos con otra información muy valiosa, que son la cantidad de deslizamientos presentados en el territorio. Vivimos entre montañas. Una de las amenazas que tenemos en el Valle de Aburrá son los deslizamientos, y miren el resultado. Las zonas más pobres son las que tienen la cantidad de eventos por deslizamiento mayores. Eso nos permite sacar unas conclusiones y definir una tendencia para el área metropolitana. Esto es de lo que nos permitiría reconectar. Estos son asentamientos precarios que están en la parte alta de la ladera, por lo general en zonas de amenaza alta. Pero no solamente las personas que tienen ingresos en la ciudad están en amenaza alta. Aquí también hay amenaza. Lo que pasa es que estas construcciones no son vulnerables. Estas construcciones cimentan a 15, 20, 25, 30 metros, y por eso en Medellín es muy chistoso. La gente cree que el metro cuadrado es más costoso porque este es el sector más privilegiado de la ciudad, pero es porque como tienen que hacer pilas de 25 y 30 metros, entonces el metro cuadrado construido es muy caro. Pero la gente está convencida que esta es la zona de mejor condición socioeconómica de la ciudad, pero está en la misma condición que los asentamientos precarios de la zona alta. Miren qué interesante este mapa. Nos permite identificar que tenemos un crecimiento urbano y una expansión, aquí me falta una palabra, desordenada o intensa sobre la ladera. Todas estas son las distintas formas como el Valle de Aburrá está creciendo. Estamos creciendo hacia afuera, estamos creciendo sobre pendientes mayores al 20, 30%. Esto es una locura. Y no solamente son los asentamientos precarios, que son los que están en azul, son también los barrios de la gente que tiene más dinero en Medellín, el Poblado, el Envigado, que inclusive ya está pasando del Valle de Aburrá, salió de la cuenca y entró a la otra cuenca del Río Negro. Pero lo mismo pasa también con zonas de extracción de materiales, donde también hay viviendas cercanas, o todo el crecimiento suburbano que se está dando hacia el norte y que se está dando hacia el sur. Pero los dos temas más críticos de todo este crecimiento tienen que ver los asentamientos precarios, que están en zona de amenaza alta, que son los azules, y las zonas de expansión de los municipios, que es lo rojo. Esto, por ejemplo, es Sabaneta. Sabaneta tiene más del suelo de expansión que del suelo urbano, sobre pendientes mayores del 15%. Según la ley, según el plan de ordenamiento territorial, porque hicimos un ejercicio de modelar cómo les estaba dando eso, es una locura completa lo que están planteando. Hicimos un ejercicio solo a la mitad de la capacidad de construcción que están dando, índices de ocupación, índices de construcción, número de automóviles por apartamento, y eso desbordaba el territorio solo con la mitad. Y ahí es donde yo les digo la importancia de que la planificación baje sus números y baje sus propuestas a proyectos, porque si no, se quedan en números, se quedan en manchas, y es muy difícil identificar si se está logrando o no lo que se quiere lograr. Esto es lo que les estoy diciendo. Así está creciendo el Valle de Aburrá. Esto es el sector del norte, donde hay un proceso de suburbanización intenso, un proceso también de las industrias que están saliendo de Medellín, se van localizando cercanas al río. Otra tendencia que logramos identificar era que hay una fragmentación, un déficit y una desarticulación de los ecosistemas naturales y de los espacios públicos urbanos. Esto que vemos acá son el bosque primario y el bosque secundario que tenemos en el Valle de Aburrá,
sumado al espacio público, que es este verde un poquito más amarillo. Y cuando vemos este mapa, contrario a la lógica natural de los ecosistemas, que es que estén conectados, lo que ha pasado en el Valle de Aburrá es que hemos fragmentado los ecosistemas. Hay una ruptura de nuestra base natural. Recuerden este mapa, ahora les voy a mostrar cómo proponemos nosotros que esto se empiece a modificar el futuro y no sea este pedazo de parches, sino que empiece a ser una unidad y empiece a conectar. Esto es parte de las quebradas. Hay quebradas, por ejemplo, como esta, que están encerradas, que no podemos acceder a ellas, que están invadidas sus cauces, que hay vertimiento de aguas. Bueno. Otra tendencia que identificábamos era, tenemos una ciudad que pues está principalmente en función del vehículo. Lamentablemente, en un proyecto que se empieza a generar desde los años 70, se empieza a consolidar una ciudad más para el vehículo, más al estilo norteamericano que al estilo europeo, donde se puede caminar en algunas de esas ciudades. Entonces empezábamos a hacer un análisis de la movilidad que tenemos y nos dábamos cuenta de datos interesantes. Esto pues es una dinámica mundial, ¿cierto? El crecimiento de autos va en una línea que esto seguramente seguirá creciendo, y esto pues tiene que ver con una dinámica económica, una dinámica mundial muy fuerte. Pero encontrábamos, miren qué interesante, cuando se hacen análisis sobre la movilidad, análisis sobre el origen y destino del territorio que se está estudiando, encontramos La agregación empiece a diluir. La mayor cantidad de la población del Valle de Aburrá se moviliza en transporte público, bus, metro o taxi, o se moviliza caminando o en bicicleta. Es decir, miren el porcentaje del automóvil versus los otros modos de transporte. Seguramente eso no tiene que ver porque nosotros seamos los más sostenibles del planeta. Eso seguramente está asociado a un tema económico. Entonces mucha población de Medellín tiene que caminar, no puede ni siquiera tomar un bus. Pero este porcentaje es un dato muy interesante para entender que si empezamos a fortalecer el sistema de transporte público, si lo seguimos fortaleciendo como está pasando en Medellín, pues tenemos una gran cantidad de población que va a ser parte de esos sistemas de transporte. Sería muy distinto si nuestra torta diera 70% automóvil y el resto otros modos de transporte. Por eso es tan importante, y es uno de los ejercicios que seguramente hará el equipo, de identificar esta serie de datos sobre la movilidad. Una vez finalizamos, estas son algunas de las tendencias, no son todas, pero quería mostrarles cómo en un ejercicio de análisis del territorio, de las condiciones sociales, económicas, urbanas, ambientales, uno puede, con información cartográfica que es valiosísima, identificar cuáles son esas tendencias, cuáles son esas dinámicas hacia dónde estamos yendo y cómo queremos seguir andando. Queremos seguir siendo una ciudad que crece sobre las laderas y que desborda y que tiene cada vez más problemas ambientales, más problemas de movilidad, o queremos convertirnos en una ciudad más compacta, en una ciudad que le apuesta a un desarrollo sostenible, a una movilidad, etc. Una vez terminamos este ejercicio que ya nos permitía decir, bueno, ahora sí sabemos sobre lo que estamos parados. Un dato es que este ejercicio lo hicimos en un año. Es muy importante el tiempo también. Esto es un ejercicio muy complejo, de un equipo muy grande, que se logra hacer en un tiempo relativamente corto. Uno de los primeros grandes discusiones que tuvimos era quien nos estaba contratando, era el área metropolitana. El área metropolitana es una institución que solamente rige lo urbano de la metrópoli, porque lo rural lo rige Corantioquia. Entonces, nosotros trabajamos lo urbano y Corantioquia trabaja lo rural. Cuando nosotros estábamos viendo, por ejemplo, esos mapas de las coberturas, de los sistemas naturales, yo al sistema natural no le puedo decir
es que llegas hasta lo urbano y después te vas a entender con lo rural. Yo necesito conectar el sistema urbano, sea urbano, el sistema, perdón, sea urbano o sea rural. Entonces, unas primeras discusiones que dimos fue, nuestra área de trabajo no puede ser lo urbano de la metrópoli. Nuestra área de trabajo tiene que ser la cuenca. La cuenca es el sistema principal de nuestro territorio. Un sistema hidrográfico, un sistema de coberturas vegetales, es un ecosistema. Mínimo trabajemos con la cuenca. Entonces, esa fue la primera discusión que dimos. Trabajemos con la cuenca del Valle de Aburrá. El río nace en este punto, viene por acá, se va hacia el norte y sigue bajando a encontrarse con el río Porce más adelante. Segundo tema clave, que tiene que ver con ese sistema natural, es entender que tenemos esta estructura que prácticamente pues, ha desaparecido, ¿cierto? Tenemos alrededor de 300, 400 cauces de agua que bajan de la ladera oriental y de la ladera occidental. Entonces definimos, porque también el ejercicio busca ser estratégico, es decir, nosotros no podemos trabajar todos los problemas de la metrópoli, eso es imposible. Entonces somos selectivos. Decimos, metodológicamente vamos a definir dos sistemas estructurales. Vamos a definir lo público de la cuenca, lo público ambiental y lo público construido. Entonces dijimos, vamos a definir un sistema estructurante de medio ambiente, de paisaje y de espacio público. Entonces, eso define una serie de estrategias que están volcadas en este mapa, que trata de definir corredores ecológicos longitudinales en sentido norte-sur en las dos laderas, corredores ecológicos transversales. El entorno del Valle de Aburrá tiene una alta riqueza en biodiversidad. La metrópoli ha ido cortando las conexiones transversales que tenía el valle. Esto busca consolidar esas conexiones transversales. También buscamos consolidar un corredor ecológico de borde que trate de trabajar ese problema que tenemos en las laderas de crecimiento extensivo que pareciera que no para y que no sabemos si vamos a ser una ciudad como La Paz en Bolivia, que llegó hasta el alto y se conectan las dos ciudades, o si queremos ser una ciudad que es capaz de controlar ese crecimiento y de definir una serie de estrategias que son muy complejas, pero que está pensando en esa vulnerabilidad de ese sistema natural, de esos ecosistemas que están en la parte alta. Justo este ecosistema es un ecosistema rico en agua. Todo este borde de la ladera, en la parte alta, en el parte de aguas, es una zona de nivel freático que acumula agua y que por eso nosotros en el Valle de Aburrá siempre tenemos agua en nuestras quebradas, no solo cuando llueve. Hay muchos territorios, muchos valles como el de nosotros, donde el agua solo corre cuando llueve. Nosotros siempre tenemos agua por también los niveles de pluviosidad que tenemos en el Valle de Aburrá. Entonces eso también define una serie de corredores ecológicos de quebrada, es decir, que esa estructura que tenemos natural se consolide y no sea cubierta o modificada, sino que sea parte de la estructura urbana de la ciudad. Es decir, que lo ambiental no sea un residuo, como suele pasar. El mapa que yo les mostraba ahora eran lo que se considera como las áreas a proteger, es lo que ha quedado de la urbanización. Al contrario, la apuesta de nosotros es, vamos a recuperar ese sistema natural, hidrográfico y orográfico, nuestras montañas y nuestras quebradas. Pero también definimos un proyecto que es un corredor ambiental del río que tiene que ver con unas reflexiones que ahora les voy a contar. Entonces definimos un sistema estructurante de eso público que tenemos que construir entre todos. Lo que pasa en este intermedio,
si es un edificio de 5 pisos, de 10, de 8, de 7, si es verde, si es blanco, si es gris, no me importa. Esa fue la decisión que tomamos nosotros como equipo, no nos importa. Nos importa consolidar la estructura, consolidar lo público, ambiental y de movilidad y transporte público. Entonces, esto es parte de las definiciones que hacemos, consolidar unos corredores ecológicos, que estas áreas se recuperen al futuro y permitan la conectividad en sentido norte-sur, pero también permitan la conectividad en sentido oriente-occidente. Y el otro sistema que definimos es de movilidad y de transporte público. Por ejemplo, Medellín tiene un plan de movilidad del metro, pero ese plan, su objetivo es la capacidad que el metro como empresa quiere definir para el futuro de la ciudad. Y el área metropolitana tenía otro plan de movilidad. Nosotros articulamos los dos planes y definimos que este debe ser el sistema integrado de transporte al futuro de la ciudad. Entonces, en este momento tenemos un sistema, por ejemplo, de metro que pasa por acá. No solamente sería tener este sistema, sino tener un sistema también por avenidas paralelas que nos permitan tener una conectividad en sentido norte-sur, no solo por el río, como ha sido hasta hoy, que se ha concentrado la movilidad principalmente por el río, sino tener otra serie de vías que permitan tener una conexión en sentido norte-sur y una conexión en sentido oriente-occidente, buscando la cobertura de transporte público de toda el área metropolitana. Esto ya se ha empezado a hacer en la ciudad, espacios como este. Esto es una estación intermodal entre el sistema del metro y el sistema de metrocable, pero que además está conectado con los equipamientos. Este es el Parque Biblioteca de San Javier. Si uno viene en metro del norte o del sur del área metropolitana, llega a esta estación, sube, puede subir por este puente, pasa directamente al espacio público del Parque Biblioteca, sube por el espacio público y llega al Parque Biblioteca. Eso es conectar la ciudad. Este recorrido lo podría hacer mi abuelita de baja discapacidad o mi tía con su hijita que tiene 1 año caminando. La ciudad es para caminar. Entonces, una de las cosas más importantes que hizo este plan, y estos son otros los mensajes que quiero dejarles, nosotros generamos un consenso metropolitano. Nosotros pusimos a hablar a la metrópoli de los mismos temas, que son 2. Nosotros concluimos en nuestros análisis que el área metropolitana tiene 2 territorios que la singularizan, que es donde tenemos la mayor cantidad de problemas, pero donde tenemos la mayor cantidad de oportunidades. Entonces dijimos, al futuro del Valle de Aburrá, todos, ciudadanos, comunidad, profesionales, todo el mundo va a trabajar en 2 temas: el río y las laderas. El río, hicimos un ejercicio de cruce de información, es la ciudad que está en un 5% de pendiente a la orilla del río, alrededor de unos 200 metros paralelo al cauce del río. Como esto antiguamente era un río de meandros, todos estos eran ríos, eran suelos de pantano que se fueron consolidando a medida que la canalización se fue dando, pero Medellín no ha logrado conectarse bien al río. Es una deuda que tenemos, pero también es donde, según los cálculos que hacíamos de suelos expectantes, Medellín albergó a partir de los años 50, sobre todo en este sector, la industria. Muchos de estos sectores hoy son bodegas, industrias que seguramente tendrán que salir por sus niveles de contaminación. Hacíamos cálculos de la capacidad que tiene este suelo, pensando en una ciudad compacta, pensando en que seamos una metrópoli que le apunte al desarrollo sostenible, y que más que seguir viviendo en la ladera, en los bordes, en altas pendientes, consolidemos esa zona del río que hoy no está consolidada con espacios públicos, mejorando la movilidad, mejorando las condiciones de habitabilidad. Entonces ya va a ser no más caro vivir acá, sino más caro vivir acá. Entonces, los cálculos que hicimos de la capacidad de población que podía albergar este sector en la zona conurbana, que es este territorio, da mucho más de lo que se calcula va a necesitar de vivienda el área metropolitana. Es decir, acá puede vivir
las personas que al futuro consigan una nueva vivienda del área metropolitana. Este otro territorio amarillo lo llamamos un territorio de llanura, que es lo que está entre el 5% y el 15% de pendiente. Es la ciudad más plana. Para otras ciudades, 15% ya es alto. Piensen que un sistema de transporte público, cuando pasa del 11% de pendiente, no funciona. De hecho, en Medellín, el bus articulado que funciona con gas, cuando está llegando a la 45, a Manrique, tuvo que ser modificado la estación porque tenía que parar en la mitad de la ladera, que pasa del 11%, y no era capaz de arrancar el bus porque es a gas. Entonces, pensemos en lo negativo que es construir una ciudad por encima del 11% de pendiente, y en Medellín tenemos la gran cantidad de la población por encima del 20% de pendiente. Esta ciudad, cuando cruzábamos esos análisis geomorfológicos y de pendientes, nos daban que con la ciudad, que esta fue la ciudad planificada. Acá está la ciudad que está mejor trazada, la ciudad más compacta, la ciudad que nosotros dijimos, esto al futuro puede vivir solo, no necesita nada. No vamos a trabajar en ese territorio. Vamos a trabajar en otro territorio que es todo este, todas estas manchas blancas, que es lo que está por encima del 20% de pendiente, que es un gran problema en este momento. Entonces, por eso decidimos que los dos temas estratégicos de este plan director y del futuro del área metropolitana van a ser el río y la ladera. No más, dos. Río y ladera. Todos vamos a pensar en río y ladera. Hagamos un símil con Popayán. ¿Cuál es el territorio de Popayán? Tenemos claro cuál es el territorio de Popayán. Tenemos claro en qué pendientes vivimos. Tenemos claro la función que tiene el río. Yo lamentablemente no conozco mucho de Popayán, pero he visto algunos planos del río y veo que el río parece no existir. Puede que me equivoque, pero pareciera que no hubiera una conexión de la ciudad con el río. Entonces, ¿será que hay un reto? Bueno, nosotros dijimos dos escenarios estratégicos, el río y la ladera. A eso le vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos. Empresa privada, universidades, todos se sentaron en la mesa, hicimos un consenso. Y en este momento, a pesar de que no hay una continuidad política de la que había en este momento en la ciudad, este proyecto es parte de los proyectos estratégicos, son los dos proyectos estratégicos del plan de desarrollo actual de Medellín y del área metropolitana. Obviamente el actual alcalde no dice gracias a mi anterior alcalde que me dejó este plan, gracias a los que hicieron los estudios, no importa, dice vamos a hacer dos proyectos estratégicos, el río y la ladera. Se esté haciendo bien, se esté haciendo mal en este momento, eso es otra discusión, pero después de que este estudio termina, es decir, en el 2011, cuando termina el gobierno de Alonso Salazar, se retoman estos dos temas y se define. El proyecto de Aníbal Gaviria va a ser el Parque del Río y el Cinturón Verde, río y ladera. Eso para nosotros fue un gran reto. Como técnicos sabemos que, como es la política en general en el mundo, pues obviamente aquí es más vulnerable, estamos sujetos a que no hay continuidad política. Pero como técnicos tratamos de hacer el grandísimo esfuerzo de generar un consenso y de que esos temas queden ahí. Entonces, ahí hay un gran reto. ¿Qué temas queremos nosotros con este trabajo que queden ahí para Popayán? Para los chicos que vienen trabajando y para las otras generaciones. Entonces se definió que el río va a ser al futuro el eje de transformaciones y corazón de la metrópoli. Esto es poner a soñar a todos. Obviamente es una cuestión bastante eje de transformaciones y corazón de la metrópoli. Eso suena, mejor dicho, ahí va a pasar de todo. Entonces definimos que en estos territorios van a empezar a generar una serie de intervenciones. Para terminar, ya estoy por finalizar, eso también es una cuestión muy interesante. Una de las estrategias que nosotros generamos
para que la academia se sumara al trabajo que estábamos haciendo nosotros, para que este estudio no figurara solo como de la Universidad de la FIT, de la Alcaldía de Medellín y del área metropolitana. Se invitaron a todas las facultades de arquitectura de la ciudad a que participaran en el desarrollo de lo que nosotros llamamos ámbitos estratégicos, es decir, las áreas donde encontramos en el río y en la ladera la mayor cantidad de conflictos, pero la mayor cantidad de oportunidades. Entonces, cada una de las facultades de arquitectura armó un equipo y desarrolló una serie de ideas de cómo ese eje y corazón de la metrópoli iba a ser. ¿Para qué? Para poner a soñar a las personas, porque también ese es el poder que tenemos una capacidad de poner a soñar. En nuestras manos está que las personas puedan soñar. Si no soñamos, no podemos vivir. Es fundamental no dejar de soñar. Entonces, nosotros, por ejemplo, trabajamos en este territorio, entonces definíamos un proyecto donde todo lo que habíamos dicho, los sistemas estructurantes, el de medio ambiente, paisaje, espacio público, el de movilidad, todo eso va a estar articulado, va a estar conectado, vamos a mejorar las quebradas, se van a conectar los cerros, se va a recuperar el espacio público del río, se van a generar nuevas viviendas en torno al río, y entonces se va a generar un parque a lo largo del río, se va a modificar la movilidad, entonces no va a pasar a nivel, sino que va a pasar a desnivel, vamos a poder pasar por puentes peatonales, como lo hacen casi todas las ciudades del mundo que llegan bien al río. Y entonces vamos a pasar de esto que hoy es un plato de espaguetis en Medellín, unas autopistas que solo se puede ir en vehículo rápido, atravesar por acá es imposible, esto no puede uno pues cruzar de un lado al otro, que está muy cerca, es imposible. Entonces la apuesta es transformar toda esta movilidad, que esto se hace con todo un estudio de movilidad, a un gran parque de escala metropolitana, donde todos estos bordes de la ciudad pues van a tener un gran espacio público, conectados al río, con unas posibilidades enormes de transformación de la ciudad. Esto que hoy es el centro, esta es la Alpujarra, este es el centro administrativo, por acá está el centro histórico, el pequeño centro histórico que tenemos nosotros, este es el río, este es el cerro Nutibara, este es el cerro El Volador, que son dos grandes espacios que hemos protegido a lo largo de los años de desarrollo de la ciudad, que afortunadamente están como están. Lo que planteamos es, todo esto se debe conectar, esto se debe modificar, todo esto debe generar una renovación urbana, esto debe ser un gran centro de negocios, un gran centro de oficinas y un gran lugar que va a terminar de consolidar ese centro de la ciudad al lado del gran parque metropolitano, al lado del río. Entonces pasa esto. Entonces, al futuro nosotros soñábamos con que tenemos un gran parque en este punto, esta es una estación intermodal de metro a tren que nos va a traer a Bogotá en 4 horas. Esto es un proyecto que tiene la ciudad y el departamento planeado. Nosotros no sabemos esto cuándo va a llegar, pero sin embargo planteamos un proyecto que podría terminar de consolidar esto que hoy es un nodo intermodal entre Metro, Metro Plus, que se está construyendo, pero que además pasará todo esto también con nuevas viviendas, nuevas oficinas. Se generan una serie de estrategias para poder hacer esa renovación urbana, porque en este momento la ley no lo permite. Nosotros estamos redefiniendo cómo se trabaja un plan parcial. Entonces, esto no son planes parciales, esto tiene otro nombre, son unidades más pequeñas para que la ciudad se pueda transformar y se pueda renovar. Y en otro equipo de otra universidad se soñaba otro parque, por ejemplo como este, en un sector donde todavía el río conserva los meandros. Esto es mucho más ambiental, con otros temas, con otras condiciones, pero poníamos a la ciudad y a la metrópoli a soñar. Por último, pues también se definían unas estrategias de ladera en el Valle de Aburrá, que de la misma manera como pensábamos el río, pues empezábamos a pensar también cómo sería esa ciudad que está creciendo hacia la parte alta de la ladera, que está en estas condiciones, que esto es lo que hoy tenemos en Medellín, que estos son los graves problemas que tenemos. Esto es una foto de un deslizamiento. 284.000 personas en el Valle de Aburrá viven hoy en estas condiciones. Al futuro calculamos 344.000 personas van a llegar a vivir en estas condiciones. Y bueno, quiero terminar acá. Esto es un trabajo que también es muy interesante que estamos desarrollando,
Si ya intervenimos la ladera más baja con esta serie de operaciones, ¿cómo debemos intervenir en esta ladera? ¿Será de la misma manera o será de una forma distinta? Nosotros estamos convencidos que tiene que ser de una forma distinta, sobre todo con estrategias de anticipación a esa ocupación de ese suelo. Muchas gracias.